Pedro, desde la hermana República de Chile. Adelante. Que el Señor Jesucristo les bendiga a mis amados pastores, que el Señor les guarde. Muchas gracias por esta invitación. También quiero informarles que estamos saliendo al aire por Radio Adoradores de Jesús, por Gloria a Todo lo Pueblo en Dios. Cristo y por dos radioemisoras de frecuencia modulada en la ciudad de San Pedro de la Paz, la 106.3, Dimensión Apostólica, donde está nuestro pastor Denis Díaz, que se ha conectado. Muchas gracias, pastor Denis Díaz. Y también acá en Santiago, nuestro hermano Andrés Sánchez con Radio Buenergues en la 106.1. Estamos al aire para la comuna Pudahuel, Cerro Navia, Loprado. Así que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos y muchas gracias a mi pastor Alejandro Andrade por este honor de tenerme hoy día. Un honor para mí que ustedes me hayan invitado a esta reunión. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias, siervo. Tenemos también al pastor Clever Arroyave desde Durán, Ecuador. Dios bendiga a todos los queridos, amados hermanos, ministros que están en este panel. Un cordial saludo a todas las hermanas en Estados Unidos, en Cotopaxi y también en la hermana República de Chile. En especial a todos los que están conectados, que nos ven por este medio. Un cordial saludo de su amado hermano y amigo y pastor Clever Arroyave desde aquí, desde el Ecuador, desde el Cantón Durán. Estamos listos para analizar el mensaje. Dios lo bendiga. Gracias, pastor Clever. También está con nosotros el pastor José Giler, desde la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Amén. Amén, hermano pastor Alejandro, y a todos los hermanos, a nuestro hermano pastor Rafael Román, un gran Dios le bendiga, a nuestro amado hermano Pedro Marilao, ya consagrándose como pastor Pedro Marilao, del predicador Alejandro Andrade, y nuestro hermano Clever Arroyave. El Señor les bendiga, y a todos los hermanos que siempre están en la sintonía para este conversatorio tan especial para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un cordial saludo de los que hacemos casa de oración y Radio Cristo es Poder, para la gloria de Dios, sonido de restauración. Gracias, siervo, gracias. Y también con nosotros el pastor Rafael Román desde Estados Unidos. Pastor. Bendiga a todos los radio escucha de la radio cristiana Cristo es Poder, a nuestros hermanos allá en Chile, en Ecuador. Desde aquí, reciba saludos desde aquí, desde la ciudad de Willimantic del estado de Connecticut, aquí en Estados Unidos, donde estamos gozosos, donde estamos llenos de emoción y sentimos hoy en este día la unción divina del Padre Celestial con el tema que vamos a hablar en breve. Bendiciones. Gloria a Dios por eso, mi querido siervo. Bien, antes de iniciar esta programación, voy a pedirle aquí a mi pastor José que nos ayuden con palabras de bendición, mi querido hermano. Amén, hermano. Oremos, Padre Santo, tú que estás en la gloria, Señor, el Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, el resucitado, el único, el poderoso, el inmutable, el sabio, el precioso, el grandioso Dios de la gloria, el cual nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Le damos, Señor, las gracias por este precioso momento que vamos a compartir con los hermanos. Y también, Señor, poniéndonos a cuenta con usted. Usted dice que nosotros debemos de ponernos a cuenta. Señor, perdona, borra nuestras iniquidades, Señor. Dile al ángel, Señor, Dios Todopoderoso, que coja un tizón encendido del altar, Señor, y pase sobre nuestras bocas, Señor Dios Todopoderoso, y sea borrada toda palabra de hombre, toda palabra de humana sabiduría, y sea su Espíritu Santo el cual gobierne este conversatorio para la gloria y honra de Dios Padre. Y gracias, Señor, por todos los ministros que trabajan para su gloria y su honra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, mis queridos hermanos. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes y hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante que les comento, mis queridos siervos, que también nos están sintonizando, personas que todavía no conocen del amor de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y de aquellos incluso que aún no lo conocen. Bien, el tema de hoy, sin duda alguna, les decía, va a ser de suma importancia y bendición para nuestras vidas. ¿Por qué el mundo rechaza a Jesucristo? Es un tema realmente que inquieta en la actualidad al mundo, porque la humanidad entera, a pesar de todo lo que estamos viviendo, todavía se rechaza a aceptar a Cristo en su vida. Y es lo que vamos a ver en esta hermosa noche. Y le voy a dar aquí el paso al siervo invitado, siervo Pedro Miralao, desde la nación de Chile. Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor, por esta invitación. Bueno, quisiéramos partir, mi pastor Alejandro, con el verso bíblico que usted nos envió, Así donde es. dice,
en Juan capítulo 1, en el verso 9 al verso 3, en el nombre del Señor Jesucristo de lectura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero el tema, digamos, el título de esta conversación es por qué el mundo rechaza a Jesús, ¿cierto? Bueno, realmente cuando nuestro Señor vino, en muchas oportunidades Él dijo, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Creo que el mensaje del Señor fue llamando al arrepentimiento, y yo quisiera a lo mejor viajar un poquito al Antiguo Testamento, porque cuando el Señor mandaba a los profetas, ¿cierto? El mensaje principal de los profetas era que el pueblo se arrepintiera al Señor, que volviera a la palabra, que volvieran a los caminos, pero nosotros sabemos que mataban a los profetas, encarcelaban a los profetas y nunca escucharon la palabra, digamos, de arrepentimiento que traían los profetas hasta que llegaba el juicio. Entonces, cuando llegó nuestro maestro, el maestro, el profeta, los profetas, el pastor de los pastores, ¿cierto? Llegó él a alumbrarle a los hombres que estaban completamente errados en su vivir, realmente como ellos amaban las tinieblas, amaban el pecado, amaban esa vida, y cuando el Señor los alumbra y se dieron cuenta que estaban completamente en oscuridad y en pecado, ellos aborrecen al Señor. De hecho, mi pastor Alejandro y mis pastores que están allí, los judíos generalmente, porque aquí dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los judíos realmente tenían sus interpretaciones, o sea, el rabino Andrade, ¿cierto?, interpretó una palabra, después vino el rabino Giler e interpretó esa misma palabra, y ellos amaban más eso, amaban más realmente las interpretaciones y crearon el famoso libro del Talmud, que son una interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones, pero cuando el Señor les echa abajo todo eso al pueblo de Israel, realmente ellos comienzan a aborrecer al Señor. Podemos ver en muchas oportunidades cuando lo intentaron de matar, cuando, hermano, comenzaron allí a apretar los dientes porque el Señor los descubría con el mensaje. Yo creo, mis pastores, que cuando el Señor descubre a través de la palabra a cualquier individuo del mundo que está viviendo una vida pecaminosa, tiene dos alternativas: escuchar las palabras para arrepentirse o escuchar las palabras para odiar al maestro y odiarnos a nosotros, porque realmente nosotros somos odiados por predicar el Evangelio. Que el Señor les bendiga. De ahí continuamos. Amén. Amén, amén. Así es, mi querido Cero. Bien, le voy a dar la oportunidad aquí a mi pastor Rafael. Mi pastor. Vamos directo. Hay cuando uno hace el llamado y lleva el mensaje de Jesucristo a mucha vida y la gente no puede entender cuál fue el principio y el amor de Jesucristo para todos nosotros, y existe ese rechazo que no nos quieren aceptar, es cuando más están ellos sometidos a la carne y no quieren dejar la carne para someterse al espíritu. Y de aquí viene este tipo de pelea donde las personas prefieren al mundo que al mismo Hijo de Dios, el cual vino a restaurar, a buscar y a salvar a la humanidad que se había perdido en el comienzo de nuestra vida en el Edén por no obedecer a Dios. Y prefieren los placeres de la carne, prefieren los placeres de la vida, prefieren los placeres que el mundo le ofrece y no quieren recibir ni quieren aceptar a Jesucristo, no solamente como su único salvador, sino como un amigo fiel, como un amigo que dio la vida por nosotros, y lo rechazan hacia el lado como que esto no es para mí, o con la excusa que todavía yo no estoy preparado, y se olvidan de que nadie está preparado para recibir la salvación y recibir a Jesucristo en su vida. Esto es un momento
de que es una oportunidad única y es la oportunidad, o sería yo diría sería el momento más y la decisión más importante que tomamos en nuestra vida, es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador o rechazarlo. Y la cuestión de todo esto y las cosas es que la gente no pueden entender, no pueden comprender. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay nada entre medio, ¿sabes? No hay nada que yo estoy ahí entre los dos, no quiero tirar. O estás con Dios o estás con el diablo. Y esto es la triste realidad y la cruda forma de decirlo. Si no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, entonces estás aceptando a Satanás en tu vida como tu rey, como tu príncipe, como lo quieran llamar. Y esto es un problema de sociedad. El mundo está en caos. El mundo está ahora mismo perdido. El mundo no tiene esperanza. El mundo perdió la fe. Y no han encontrado el camino porque no han querido caminar hacia el norte. Han preferido correr todo cualquier lado de los puntos cardinales excepto el norte. Y esto es simple. Y esto es cuestión de que uno pueda abrir su corazón y dejar que Cristo entre y dejar que el Espíritu Santo obre. Nadie está preparado para nada. Nadie está preparado para nacer. Nadie está preparado para morir. Pero tenemos que prepararnos para algo. Y la única forma para poder prepararnos nosotros para nuestra muerte, que es lo único seguro que tenemos y que nos vamos a llevar. Porque ni la ropa, ni el dinero, ni el placer, ni los hijos, ni la mamá, ni el papá, nada de eso lo vamos a llevar. Todo eso se queda. Y el triste caso de todo esto es que todo el mundo lo pelea después que uno se muere, porque te lloran en la funeraria, pero después que te entierran, tú eres pasado y disfrutan lo que tú dejaste, mientras tú perdiste tu salvación por estar acumulando, por estar buscando placeres donde no había que ir a buscarlo. Y esta es la triste realidad del mundo que estamos viviendo hoy. Estamos sin dirección, estamos sin esperanza, estamos sin fe porque queremos estar así. Porque la esperanza, la fe y la dirección está siempre ahí. Todos los días que tú te levantas, es lo que Dios te ofrece cuando tú abres tus ojos. Un nuevo día, un nuevo milagro. Tú te acostaste, te fuiste del mundo. Tú no sabes si te va a levantar mañana. Abriste los ojos. Dios te sigue ofreciendo ese plan de salvación para que acepte a su Hijo como Salvador y para que Él te pueda recibir. El mundo tiene que entender que si no aceptas a Jesucristo, no puedes comunicarte con Dios porque Dios no te ve ni te escucha. Eso de que yo tengo fe en Dios, eso de que dice, no, yo ando con Dios, Dios me cuida. Y tú no has aceptado a Jesucristo porque lo negaste. No está bajo la cubierta que Dios quiere que tú estés. Es como ir a un hospital grave, sin dinero y sin un plan de médico que te cubra tus gastos. Lo que te va a esperar la factura de tu vida, o si es que te aceptan o no. Y esto es lo que se trata de nuestra vida. Tenemos que correr para la salvación. Tenemos que tirarnos, como diríamos en Puerto Rico, de pecho para poder recibir esa salvación. Estamos en el momento donde las puertas están abiertas, pero va a llegar el día que las puertas se van a cerrar. Van a llegar el tiempo que la gente van a querer, como hizo Noé, entren en el arca. No, ese viejo está loco. Ese no sabe lo que está haciendo, pero cuando vio que empezó a llover, que Dios cerró la puerta, nadie podía entrar. Se perdieron, después estaban todos arrepentidos de una mala decisión. Yo siempre he dicho que la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida no es del trabajo, no es casarte, no es tener dinero, es aceptar a Jesucristo como tu Salvador y tu único Salvador, como tu Rey de tu vida y el Señor de tu vida. Y tu vida va a cambiar totalmente, pero tienes que dar ese paso y entrar por esa puerta que Dios tiene aún abierta antes que la cierre. Adelante, Pastor Alejandro. Amén, amén. Gracias, mi Pastor Rafael. Pastor José. Amén. Hoy día estamos, hermano, está la cosa bonita. El hermano dijo que vino el profeta. Empezamos, que vino el profeta Clever, vino el profeta Rafael, vino el profeta... No, Rabino dijo el siervo, Rabino. Rabino Rabino José dijo.
Ya pronto van a tener que escribir el Evangelio José, pero yo creo que el Evangelio José que tienen que escribir es el que predica, aún los huesos predican de José en Egipto, llévenme de aquí porque esta gente es más carnal que la misma carne, hermano. Así lo que dice, no aceptaron a Jesucristo como su Rey único y suficiente Salvador. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué aborrecen muchas personas? Aún, hermano, aún, hablemos bien claro, aún los cristianos que se dicen ser cristianos, pero son más cretinos que cristianos, hermano. Esos aceptan a Jesucristo solo por el milagrito, por el bomberito, que Dios les sirva de bombero, que Dios les sirva de su llavero, como decimos siempre, pero ellos todavía están en Gálatas 5:19, hermano. Sí, todavía no han aceptado. Pueden haber aceptado a Jesucristo por sus labios, nomás por el decir, pero si nosotros nos vamos a Gálatas 5:19 y nos encontramos en los 17 puntos que hay en Gálatas 5:19, si alguno de nosotros, hermano, si alguno de nosotros no está en un punto de Gálatas 5:19, wow, estamos en victoria. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que algunos se endulzan ahí en Gálatas 5:19, le gusta. Vamos a escoger un poquito la escritura, a ver si tengo un hermano que tenga buena lectura. Yo sé cuál tiene buena lectura, que es bueno para esto. Hermano Pedro, por favor, ahí Gálatas 5:19, las obras de la carne son, ¿qué son? Vamos a ponerle asunto, 17 puntos, si usted lo cuenta, 1, 2, 3, 4. No vamos a decir que algunos no lo tenemos. Hermano Pedro. Bien, dice... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué aleluya, qué bendición lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Pero este hombre, por lo que tuvo el encuentro personal con Cristo, él aborreció lo que él hacía. Estas cosas él las tenía. Y hay muchas cosas que encierran aquí esto, hermano. Como la drogadicción, como la violación, como muchas cosas que aún los hombres, muchas denominaciones y muchas cosas, las personas no quieren ir a la luz porque se están fijando en las cosas que hacen las personas, hermano. Amén. Ahora, muchos han aceptado a Jesucristo solo de labios, pero todavía permanecen en Gálatas 5:19. Ahora digo yo, hermano, yo, no el rabino Hiler. Ahora le digo, hermano, nosotros como cristianos, si decimos que tenemos a Jesucristo y todavía permanecemos en los 17 puntos de Gálatas 5:19, estamos aborreciendo la luz. Estamos despreciando a Jesucristo. Pero mire lo que dice ahí al iniciar Pablo en el libro de Gálatas. Dice, y si algún ángel del cielo viniera y predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea, no lo recibas, es un maldito. Es verdad, amén. Y nosotros todavía, hermano, bueno, la decisión de nosotros es bajar un poquito más a las obras del Espíritu. Pero a veces nosotros no tenemos las obras del Espíritu. Y es obligación nuestra hacer entender a las personas que el evangelio de Jesucristo no es un evangelio suave, facilista, que es un evangelio que vino a borrar las tinieblas, pero las personas aman más las tinieblas que la luz. Le gusta revolcarse en Gálatas 5:19, ir el domingo a la iglesia tranquilo, con un manto de alegría, con un óleo de alegría, pero superficial, hermano. Porque Jesucristo, como dijo el hermano Rafael, tengo gozo, tengo esa alegría. Yo dije que iba a hablar suavito hoy día. Gracias a Dios estoy hablando suave, Señor. Gracias, pero a través de la luz de la palabra. Qué hermoso hablar, como dice el hermano, a la luz de la palabra, hermano. O sea, cuando alguien me quiera hablar algo, cuando alguien me quiera amonestar por algo, como yo le decía un día a un hermano, cuando a mí me toca pedirle perdón a alguien, yo le pido perdón. Pero porque sea que yo hablé unas palabras carnales, yo le pido perdón. Pero cuando hablo de la palabra del Señor y se ofende una persona, yo no le pido perdón a nadie, ñaño, porque yo hablo la palabra del Señor y lo que está, y me respaldo y me escudo en la palabra del Señor.
Entonces, lo que estoy diciendo hoy día, que nosotros tenemos que ser cristianos, que nosotros tenemos, también me involucro, hermano. Puedo ser que tenga algún punto de los 17 puntos de Gálatas 5:19, pero tengo una opción. Tengo la luz. Me voy a la luz y mi pecado desaparece, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora, lo que no tengo que tratar de hacer es no revolcarme y estar ahí, tratar de resbalarme un poquito hacia abajo para tener los frutos del Espíritu. Amén, hermanos. Amén, amén, siervo. Vamos ahora con el pastor Clever Arroyave. Bueno, pasado a todo lo que hemos hablado, acuérdense que en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento incluyen algunos relatos sobre el rechazo a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, tanto en el judaísmo como en el Islam. Pero es importante saber esto, hermano, basado en el versículo central que comienza: la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Es importante esto, hermano, porque yo era parte de aquellos personajes que rechazaban a Jesucristo. Antes de convertirme verdaderamente al Evangelio de Jesucristo, yo decía, soy cristiano, pero en realidad era un hijo del diablo, porque el que rechaza a Jesucristo es un hijo del diablo. Sin embargo, cuando Dios, en su infinita misericordia, me comenzó a llamar y yo no entendía, porque la persona cuando comienza a ser alumbrada por medio del Evangelio, no va a entender. Yo no entendía por muchos años, ¿sí? El Señor enviaba muchos ministros, hombres, mujeres, y yo les decía sarteses de palabras de grueso calibre, botándolas de mi vida o del local que tenía aquellos entonces. Sin embargo, hermano, yo creía saber de Jesucristo por las obras, la comida que daba a los pobres, las cosas que regalaba a los niños, bueno, tantas cosas que yo hacía para justificarme, para poder seguir teniendo, digámoslo así, el favor de Dios en cuanto al dinero que proveía. Pero un día de verdad se me atravesó Jesucristo, como dice aquí, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir a Dios. Sin embargo, esa luz, a mí, hablando a título personal, a mí me alumbró de tal manera que me desarmó de todos los criterios que yo creía que eran los correctos. Y aún la fuerza bruta o la fuerza violenta en la que yo actuaba. Y debo contar una. Yo cuando era del mundo, como decimos, o como lo dice la Biblia, o era impío, por decirlo más claro, yo cargaba y portaba dos armas. Una debajo del asiento del automóvil, el otro la cintura. Sin embargo, era tan violento que por más que mandaban emisarios o mandaban predicadores, no pasaba nada. Pero un día vino sí la luz verdadera que alumbra a los hombres. Y me desarmó. Totalmente me desarmó. Me desarmó y me quitó las armas en las que yo confiaba. Me quitó las armas y me dio un arma de 66 tiros que se llama la Biblia. Y esa Biblia que se hizo vida en mí, me alumbró y me sigue alumbrando. Pero es importante que todos los que nos están escuchando sepan lo que el Evangelio de Jesucristo dice. Aún en los evangélicos canónicos, usted van a ver mucho rechazo, aún en su propia tierra, aún cuando Jesús estaba delante del Sanedrín, aún los discípulos lo abandonaron. Sin embargo, hay un versículo muy importante del cual habla el texto central del cual estamos llevando este mensaje. Y es muy importante que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Imagínense. El hermano habló sobre los judíos, sobre los personajes de aquellos tiempos. Muchos que estuvieron hablando de Jesús hablaban simplemente, pero no lo recibían, ni esa luz le había alumbrado a ellos. Pero sin embargo, abajo habla de 4 puntos importantes que todos que tenemos que tener mucha atención de lo que el Evangelio nos refiere a aquellos, los cuales no nacieron de sangre. Mire, es importante saber esto.
Porque el que está en el Señor, el que es alumbrado por el Evangelio de Jesucristo, por la luz verdadera, ya la sangre, por hablar así, la parte consanguínea de aquel creyente, sea hombre o sea mujer, tiene que totalmente morir en su vida personal natural en la tierra. Y habla también de la voluntad de la carne, del deseo de lo que uno quiere seguir practicando después de haber sido alumbrado. Y también habla de la voluntad de varón. Pero mire esto, acuérdese que la palabra varón en la terminología hebrea quiere decir imagen de Dios. Pero aquí habla de un varón que todavía está en carne y está en sangre y hace lo que él quiere. ¿Sí? Acuérdense que el Señor la llamó varón y varona. ¿Sí? No le dijo Adán y Eva, él es Adán, Adán, ¿dónde está? Eva le puso él a la mujer cuando ya cayó en el pecado. Pero eso no es el tema. Lo que queremos que entiendan todos los que nos están escuchando, que hay tres partes muy importantes que es alumbrado en el Señor diariamente. Esto es como que usted se tome el café, el almuerzo y la merienda. Usted tiene que morir en estas tres áreas específicas: sangre, carne y su voluntad. Y su voluntad. Y ahí dice, sino de Dios. Mientras uno vive en estas tres áreas muy importantes, de lo cual el Evangelio de San Juan habla, no va a habitar Dios ahí, peor va a estar alumbrado. El hermano José habló de Gálatas, los frutos de la carne. ¿Sí? Un creyente que es nacido por la palabra tiene que morir diariamente a todo lo que habla Gálatas, porque así lo dice la Escritura. No porque yo estoy predicando, yo estoy más santo que todos, no es así. Todos los días uno tiene que morir a los deseos carnales, a los deseos de nuestra voluntad y a los deseos de consanguinidad. Mire usted, la parte consanguínea, según Éxodo 20, para abajo, dice que Yahvé es un Dios celoso, dice en la Biblia católica. Es un Dios fuerte y celoso. Escuche usted, visita la maldad de los padres. Y ahí viene narrando sobre cuánta genealogía de aquel padre cae. Entonces, si el creyente es practicante de lo que la cabeza paterna hizo en su vida y él la practica, va arrastrando esa maldición. Entonces, quiere decir que si usted ha heredado lo que su tatara hizo, usted está en la carne aún y en esa área tiene que morir. Porque cuando usted se va de un médico, el médico le va a hacer la historia clínica a usted. El médico le va a decir, ¿usted tiene algún pariente que con presión alta? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? Son maldiciones que se heredan por la sangre. Y eso hay que morir y renunciar a toda maldición ancestral heredada por nuestros padres. Esto es un tema muy profundo, querido hermano. Aquí no podemos amanecer. Pero lo que quiero que todos los amados hermanos que nos están escuchando, la luz verdadera que alumbra, dice a todo hombre. Cuando habla del hombre, incluye a la mujer. Va a alumbrar el Evangelio de Jesucristo, hacerlo morir en estas tres áreas muy importantes de las cuales estamos hablando. Amén. Amén, amén, mi pastor Clever. Sin duda alguna un tema muy interesante en esta noche, pero yo me quiero remontar, queridos hermanos, a los versículos centrales que hemos leído y nosotros nos damos cuenta aquí en estos versículos que se encuentra la tragedia de la humanidad, mis queridos hermanos. El rechazar a Jesucristo es sin duda alguna la tragedia del ser humano, porque si todo ser humano aceptara a Cristo en su vida, ¿verdad? No estuviéramos viviendo como estamos viviendo en la actualidad, mis queridos hermanos. Por falta de conocimiento dice que se pierde la humanidad. Por falta de conocimiento de no tener a Cristo en nuestras vidas, es que existen violaciones, existen corrupciones, existe pobreza, existe guerra, ¿verdad? Por no conocer a Cristo realmente en nuestra vida y por rechazarlo. El pastor Román decía algo muy, pero muy importante, que la decisión más importante que nosotros hemos decidido es tomar a Cristo en nuestras vidas. Así es. Es la decisión más importante que todo ser humano debe tener, mis queridos hermanos. Y la palabra de Dios me dice
que desde Pentecostés hasta nuestros días, hoy que estamos sábado 15 de agosto, a todo ser humano, escúcheseme bien, siervos y todos los que nos están sintonizando, a todo ser humano desde Pentecostés hasta nuestros días, va a llegar un momento en su vida que le van a preguntar si aceptan a Cristo o no. De alguna forma, escuchando una emisora, viendo por televisión, viendo de pronto un siervo que le toca la puerta de su casa o de pronto escuchando alguna predicación. Pero todo ser humano va a tener esa oportunidad. Todo está ahora en tener esa decisión, como decía el pastor Román, de quererla asumir, de quererla realmente nosotros entrar en los caminos del Señor. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 53, verso 3, nos decía que no había todavía nacido nuestro Señor Jesucristo, pero ya el profeta Isaías nos decía que iba a ser despreciado y desechado por los hombres. Y hoy lo estamos viviendo. Lo hemos vivido hace más de 2000 años, mis queridos hermanos y siervos que me escuchan. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, mis queridos hermanos, que antes del nacimiento de Jesucristo, la humanidad también lo rechazaba. Y eso nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, cuando los padres terrenales del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Iban viajando hacia Belén por la cuestión del censo, ¿verdad? Ellos estaban de mesón en mesón para ver dónde se podían hospedar en esa noche. Y justo le tocó alumbrar a María. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 2, que no encontraban el mesón. No encontraron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ir hacia una tienda que estaba allí, ¿verdad? Entonces, nos podemos evidenciar que incluso en el Antiguo Testamento y antes de nacer Jesucristo, ya lo estaba rechazando la humanidad. Y más aún ahora que estamos viviendo tiempos de COVID-19, tragedias naturales por todo el mundo, actos de corrupción, delincuencia, etcétera, todavía siguen rechazándolo a Cristo, mis queridos hermanos. Amén. Bien, quiero darle aquí ya, para no extenderme un poco para la segunda parte, mi pastor, siervo Pedro, Amén. uso la palabra. Amén, gracias, pastor. Bueno, yo quisiera seguir tomando el tema principal, digamos, pero en una oportunidad, mis queridos pastores y hermanos que están en sintonía de todas las radios, amén, el Señor les hace el llamamiento al arrepentimiento. Y el Señor toma un ejemplo en Lucas capítulo 13, cuando dice que hubieron muertos unos galileos, ¿cierto?, que habían sido sacrificados, ¿cierto?, por Pilatos. Entonces el Señor les pregunta, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que el resto del pueblo? Y el Señor les dice, amados hermanos, os digo que no. Y luego le dice a los israelitas, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando la luz vino y el Señor comenzó a predicar el arrepentimiento, acuérdense también cuando Juan comienza a predicar, la oposición que tenía de los religiosos de la época, que tanto Juan y como el Señor ocupan estas palabras, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que ha de venir? Y vemos, hermanos, que si bien los israelitas en aquel tiempo, ellos pensaban, por el hecho de ser hijos de Abraham, pensaban que para ellos no había infierno, y estaban completamente equivocados, porque para ellos había un castigo grande por haber rechazado la luz, al Salvador, al Redentor, y como decía nuestro pastor Andrade, que la profecía de Isaías, aún así, y antes de nacer, el profeta Isaías tuvo mucho tiempo, no sé, quizás 600 años antes, por decir una cifra, ya estaba anunciando que nuestro Señor iba a ser rechazado. En el libro de Génesis nos dice que el Señor, cuando ve al hombre, ve que el hombre, desde su juventud, dice que ama las cosas malas, busca las cosas malas. Desde su juventud su corazón es perverso, de su juventud desea hacer maldad. Entonces cuando vino la luz que se llama Jesús, y como ahora la luz que se llama Jesús está alumbrando y los descubre en su maldad, obviamente que rechazan al Salvador. Hermanos amados, ¿cuántas veces nos han cerrado las puertas por predicar este dulce nombre, por predicar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas? ¿Cuántas veces nos han rechazado? ¿Cuántas veces hemos sido menospreciados? Si realmente el Señor dijo que a Él lo aborrecieron,
¿Cuánto más a nosotros que íbamos a predicar su palabra estamos siendo aborrecidos por predicar este evangelio de salvación? Realmente mis pastores, la humanidad no quieren aceptar al Señor. Como en una oportunidad yo les dije a ustedes, eh, el mundo ama al niño Jesús, ama al niño Jesús. Pero cuando ven a ese Jesús que entró en su ministerio público a la edad de los 30 años y comienza a decir, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Y muchas veces dijo estas palabras, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Igualmente fue, hermanos, objeto de odio de los religiosos de la época y de la gente que realmente solamente iba detrás del Señor por los panes y los peces y aún así no creían en las maravillas que hacía el Señor. ¿Cuánto más en estos tiempos, mis amados pastores, no están creyendo al Señor, no están creyendo el Evangelio y están rechazando la salvación? Es triste, pero es así, es triste. No están rechazando al Señor. Nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. No quieren oír la palabra del Señor. ¿Sabe, mis pastores, que acá en Chile hubo un tiempo en que el chileno era muy sumiso cuando usted se paraba en una calle a predicar el Evangelio, la gente agachaba sus cabezas, escuchaba con respeto. Hoy tiran piedra, tiran moneda, salen a ofender, hermanos amados, pasan gritando al lado suyo. Entonces ahí nos damos cuenta que como el Evangelio, como el Señor, porque es al Señor es a quien aborrecen. Y realmente la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque ellos vivían en tinieblas y llamaban las tinieblas, como hoy en día. Nuestro pastor Giler también toma el texto que me hizo leer, ¿cierto?, de que nuestro amado apóstol Pablo lo relata claramente. Ahora, en nuestras iglesias, ¿cuántas personas están realmente aborreciendo al Señor porque están viviendo bajo esos frutos? No han cambiado, no ha habido transformación. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, el Señor hace un cambio total, un cambio radical. Yo el otro día le comentaba a nuestros hermanos de la radio, yo tuve un amigo en mi infancia, él era mucho mayor que yo, se convirtió en drogadicto, después era asaltante, después estuvo preso muchos años y cayó preso en varias oportunidades. Pero la última vez que salió de la cárcel, salió con la poderosa palabra del Señor bajo sus brazos y después era un predicador. Porque Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para borrar los pecados y hacerlos nueva criatura, pero la gente no está aceptando al Señor. E inclusive dentro de nuestras propias filas, nuestros propios hermanos, aún aborrecen la palabra del Señor. Yo les pregunto a ustedes, cuando vemos el Facebook, cuando alguien está cantando, cuando alguien está haciendo un show en las transmisiones, 1000 personas viendo. Pero cuando hay un ministro predicando la palabra del Señor, yo he visto 5, inclusive a pastores solos predicando, pastores con 2 personas enseñando. Es que no quieren oír palabra, mis pastores no quieren oír palabra. Si no le quisieron oír hace 2000 años atrás, hoy también no le quieren oír. Porque el Señor siempre está diciendo, si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Y yo creo que quieren morir en sus pecados y no se quieren arrepentir. El Señor le dijo a los israelitas a través de Jeremías que se volvieran al buen camino, que anduvieran por la senda antigua, que ellos eran conocedores, conocieron la ley, conocieron la palabra, recibieron enseñanza y aún así murieron por falta de conocimiento. ¿Cuánto más los gentiles de este mundo que no quieren escuchar palabra, mis amados siervos, porque realmente se están excusando muchas veces en el mal ejemplo de tantos cristianos, porque ahí podríamos tomar otro tema, el mal ejemplo de los cristianos que aún viven en los frutos de la carne. Y muchas veces dicen, yo no quiero ser como mi vecino que es evangélico y mira cómo vive. Cuando uno debiera ser luz como nuestro Señor es luz. Pero en las iglesias hay muchos hermanos que no son luz. Que el Señor les bendiga, mis pastores. Amén, amén, siervo Pedro, amén. Bien, vamos a darle el paso al pastor Clever. Bueno, es realidad lo que está hablando mi pastor Pedro Miralao. Pero es cierto, ¿no verdad? Como aquí dice, tomando el texto central, sí dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Miren ustedes este acontecimiento que estaba en aquel entonces. Yo me voy a enfocar en esto, tomar el texto que leí, el versículo que leí del texto principal. El rechazo sobre Nazaret,
sobre su propia ciudad natal, el rechazo a Jesucristo. Y le damos lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, el título de la Biblia textual que yo tengo, dice, rechazo en Nazaret. Salió de allí y regresó a su tierra y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la mayoría se asombraba al oír y decía, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam y el hermano de Jacobo y José, Judas y Simón? ¿No están aquí también sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús le dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no podía allí hacer ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y estaban asombrados por la incredulidad de ellos. Y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Miren ustedes, en este pasaje nos habla Marcos sobre la vida de Jesús, que era rechazada en su propia ciudad natal. Lo juzgaban porque era carpintero, lo juzgaban porque ponía las manos y sanaba, lo juzgaban por todo. Y aún en su propia casa y en la ciudad donde vivía, no había honra. Y por la incredulidad que todos ellos tenían, tampoco pudo hacer tantos milagros, sino que a unos cuantos que tuvieron mucha fe por lo que él hablaba. Pero ellos decían, ¿de dónde es este que habla con tanta elocuencia, tanta sabiduría? Amén. ¿Y cómo hace tantos milagros? Imagínense, en su propia tierra lo señalaba. Ahora, es importante saber que estaba en ese momento Jesús, pero ellos no lo conocían a Jesús. Ni quién era, ni por los milagros, ni por la sabiduría, ni por la elocuencia, ni por lo que él enseñaba. Pero más allá de esto, me enfoco en lo que Jesús dice en el versículo 4. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Miren, hermano, hablando de la realidad, muchas veces nosotros que alumbramos por medio del evangelio, aún nuestros parientes tienen esta poca incredulidad de quienes somos nosotros ahora en el Señor. Sin embargo, hay que seguir avanzando aunque no nos crean. A Jesús le pasó, nos va a pasar a nosotros. Pero no con eso quiere decir que tenemos que dejar de orar por aquellas personas. Pero nosotros tenemos que saber que a la luz de la Biblia, Jesús vino a más de alumbrar, sanar la parte interna del hombre, que es el alma y el espíritu, sanar. Para que aquel creyente, aquel cristiano, sea hombre, sea mujer, camine en una nueva vida. Y como digo el pastor Pedro, en realidad, aún dentro de las congregaciones, habemos hermanos que hemos sido sanados totalmente por el evangelio que alumbra todo. Habemos hermanos dentro de la misma congregación. No digo iglesia, porque la iglesia somos nosotros, donde mora su Santo Espíritu, su presencia. Es en la vida del creyente, no es en el templo que está hecho de 4 paredes. Las personas tienen un error, que piensan que porque se congregan en X congregación o en X ministerio, ya Dios está con ellos. Y es un error. Cuando habla de alumbrar, habla de ser un hombre nuevo, nacido por la palabra, porque su santo y glorioso Espíritu Santo, o el Paracleto, como usted le quiera decir, mora en usted, no mora en 4 paredes. La estructura física se llama punto de reunión, o sinagoga, o templo, pero Dios dice en su palabra que Él no habita en templo hecho de mano de hombre. Escuche usted, Él habita en templo hecho de mano de Dios, porque Dios no hizo la estructura de las 4 paredes, no la hizo.
la hizo el hombre y Dios le dio la capacidad y la sabiduría para que el hombre hiciera esa infraestructura. Dios habita en lo que Él ha creado, que es el ser humano a imagen y semejanza de Dios. Ahí mora Él. Esa luz que tiene que alumbrar para que usted y yo nazcamos todos los días en nuestra vida. Si en Nazaret lo rechazaron, a usted también lo van a rechazar. Pero sépame usted que usted comienza a alumbrar cuando usted lo rechaza. Porque mientras lo rechazaban más a Jesús, Jesús seguía alumbrando más. Jesús seguía bendiciendo más al pueblo. Entonces, cuando a mí me hacen algo, me dice algo, yo digo siempre gloria a Dios. Porque de algo malo Dios hace algo bueno. A Jesús lo rechazaron, era algo malo, pero ocurrió algo bueno. Acuérdense que aún los del Sanedrín los llevaron al tribuno para que lo crucificaran. Pero el éxito de Jesucristo fue que ascendió a las alturas con Dios Padre, porque él era el Hijo de Dios. Y teniéndolo ya el Hijo de Dios, no habían nacido todavía. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor José. Amén, hermano. Oiga, hermano Clever. Aleluya. Usted se ha estado orando mucho por este programa, hermano. Lo felicito. Aleluya. Es un La gloria es de papá. Es un hombre diferente al que lo conocí los primeros días, hermano. Bueno, el Señor hace obras maravillosas en nuestras vidas. El Señor es tan poderoso, tan hermoso, tan lindo que es digno de alabanza, de honra, de adoración, hermanos. Bueno, sobre el tema referente a la luz, no quisiera desviarme del Teptus Receptus, sino que estar sumergido, así como lo hacían todos los hombres cuando escuchaban la palabra de Dios. Y quiero enfocarme en el Salmo 103. Sí, quisiera irme al pozo de la desesperación y de la angustia del Salmo 40, no, pero el Señor puso en mi corazón que medite ahí en el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, los que somos hijos escogidos, los que andamos en la luz, los que no rechazamos la luz, los que nos apegamos a la luz, como decía en la anterior intervención. Hermano, me siento gozoso, por eso le digo, hermano, gracias a lo que Dios está haciendo en el pastor Clever Arroyave. O sea, ya como que ya, Dios mío, Señor, no digo que hace un mal siervo, que eso, ya como que le estaba diciendo a Dios, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, papá, ayúdame, no quiero estar en el... Sí, amén, no, o sea, le estoy diciendo de corazón lo que mi corazón siente, hermano. O sea, es lindo tener esta clase de estudios bíblicos para que las personas entiendan y vean que nosotros también, a medida que vamos meditando, vamos escudriñando, nos esforzamos por llevar alimento bueno, fresco, forraje fresco a los que no conocen, a los que no conocen de la palabra y recién se convierten. O sea, la verdadera palabra, no una tarima. Yo no sé, muchos días atrás un hermano publicó un video y el hombre hablaba y decía, y entonces comenzó a hablar y yo le puse: oiga, por favor, disculpe, ¿en qué idioma está hablando? No entiendo, ¿sí? Pero el idioma de la Biblia es hermoso, hermano. O sea, si nosotros hablamos un lenguaje claro, un lenguaje bíblico, es sencillo entender, porque la palabra no necesita mucha fuerza para que entre al corazón de los que aborrecen la luz de Cristo. Porque hay muchas personas que aborrecen, hermano, lo que decía el hermano, el vecino no quiere entender. O sea, las personas solo ven las cosas malas, pero no ven las virtudes de las personas, hermano. O sea, nos enseñaron las personas de nuestro antepasado, que se reunían con nosotros, que llegaban a la iglesia y se ponían en la última banca, solo el cuchicheo, hermano, y los que llegábamos a adorar a Dios. Yo en lo personal, cuando llegaba a la iglesia, a mí me disgustaba, hermano. Me disgustaba. Y, o sea, y somos tan cara dura a veces, hermano, que así la gente diga, así el predicador hable sobre el tema. O sea, somos como dijo nuestro expresidente, somos caretucos, ñaño. Sí. Entonces, muchos siervos
que llegan a las iglesias, o sea, ven a estas personas que aborrecen la luz de Cristo, que desprecian la luz de Cristo, o sea, que van a la iglesia porque creen que es un club social, que es una iglesia light, que es una iglesia donde se puede llegar y hacer lo que quiera, o sea, aún dichos hermanos, entre comillas, están metidos en las iglesias, dañando a los que quieren seguir la luz, hermano. Y no llegan a decirle lo que dice el salmista David: bendice, oh alma mía, todo mi ser alabe tu santo nombre, Señor. Amén. O sea, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que decirle a las personas que no aborrezcamos la luz, que estemos en la luz. Dice: el quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores. Ese es el de la luz, hermano. A él tenemos que sumergirnos. Nosotros como pastores tenemos que enseñarle a las personas, a los nuevos siervos, a los nuevos niños, que tienen que amar esa luz, que tienen que abrazarse a la cruz, que tienen que aferrarse a su manto, que tienen que decirle con golios de alegría: me sanaste, Señor, derramaste tu gracia, derramaste tu poder. Entonces, por eso yo estoy agradecido con Dios por esta clase de reuniones, hermano, porque a mí también me hace crecer, me hace esforzarme para ser mejor cada día, prepararme. Quizás para muchos, hermano, para muchos no les guste el lenguaje, o para muchos no les guste la sonrisa, porque de todo hay las tres líneas, hermano. Hay las tres líneas: la línea conservadora, la línea liberal y la línea extremista. Yo todavía me considero una línea conservadora, porque conservo la doctrina de los apóstoles y pertenezco a la iglesia de la doctrina de los apóstoles, o sea, la iglesia apostólica, pero no la romana, porque la romana ni conozco, Roma ni conozco, ñaño, ni sé quién será, ni una calle conozco, pero yo soy apostólico ecuatoriano, hermano, apostólico, porque amo la luz. Amén, amén. Porque amo la luz, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Gracias, mi querido hermano, por su palabra. Pastor Rafael, lo escuchamos. Yo quiero tocar dos cositas. A Jesucristo en su tiempo no lo aceptaron porque era hijo de María y José. Era hijo de un carpintero. Y como no vino una guerrilla para eliminar a los romanos que tenían en ese momento el poder en todo Israel, pues no lo querían, no podían creer una persona que esperaba la venida de un Cristo que viniera con jinetes y con un ejército y limpiara para que los fariseos pudieran seguir siendo lo que estaban haciendo, llevando un evangelio religioso mal hecho. Hoy en día tenemos el mismo problema de los fariseos. En las mismas iglesias los tenemos. Y cuando una persona rechaza a otra persona es porque nunca conoció a Cristo, rechaza a Cristo. Cuando una persona rechaza al drogadicto, al alcohólico, que el único problema que tienen ellos es que tiene un demonio metido, y uno, si no está vestido de la coraza del Espíritu Santo, ni no lo reprende, entonces uno está rechazando a Jesucristo. Porque en ningún momento, en los 3 años y tantos días que tuvo Jesucristo llevando el evangelio de él y adoctrinando a esos apóstoles, se vio que rechazar a alguien. Le traía un demonio y lo reprendía, le traían a un ambiente y le daba de comer, le traía a cualquier persona enferma y lo sanaba. Eso es lo que hacía Jesucristo. Pero la gente, los fariseos, lo que estaban buscando era que Dios enviara a alguien que hiciera el trabajo sucio que le tocaba hacer a ellos, hacer respetar. Y por política de ellos, por miedo que los romanos le quitara ese privilegio de poder ir a la iglesia y poder seguir predicando las cosas religiosas de las leyes de Moisés mal hechas, pues entonces es mejor salir del problema, liquidarlo, que eso era la política que había en ese tiempo, y la política lo que está pasando hoy en día es lo mismo, que nos quieren liquidar a nosotros porque estamos llevando la luz a la gente, le estamos diciendo a la gente que esto está mal, las cosas están mal, le están llamando bien, y como no estamos enfocados a lo que ellos están pensando, que es robar, ensuciarse, embarrarse y apestar, y nosotros queremos estar limpios, en blanco, pues entonces nosotros apestamos porque no pensamos y no tenemos el mismo linaje de ellos, el entendimiento de ellos, porque lo de ellos es ese dinero y ese famoso es un tiempo. A mí no me interesa el dinero. Si hasta el día de hoy yo me la he puesto todas las manos. A mí lo que me interesa es que cuando el día que yo fallezca, que yo tenga seguro mi salvación. Amén. Esta gente cometieron el error de retar a Dios, humillando a su hijo,
cuando su hijo vino a los de él y los de los rechazaron. Pues mira, no quieren que siga el evangelio mío, pues mira, entonces yo iba a los gentiles. Yo voy a levantar a un Saulo que está liquidando a mi apóstol y lo voy a convertir en un Pedro y él me va a llevar el evangelio a los gentiles. Y él va a padecer por lo que yo padecí. Y esto fue lo que hizo Dios. Y esto fue lo que Jesucristo comentó. Lo otro, vamos para algo clásico, el joven rico. Mateo 19, versículo 16-22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien hará para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Oiga, honra a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nosotros lo sabemos por los 10 mandamientos. Es lógico. Pero es el problema del joven rico fue de aquí para adelante ahora. Todo eso lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Y vamos a la iglesia y porque sabemos de memoria quizás el Padre Nuestro, o quizás porque la Biblia estaba abierta históricamente en mi casa en el Salmo 23 con la página llena de hongos. Y me lo sé. Yo quiero saber, ya yo puedo humillar a cualquiera con mi conocimiento, con mi sabiduría. Mire, es un acto de rechazo a Jesucristo. La gente dice, no lo ven así. Es todo lo que tú cometas, todo lo que tú hagas en contra del prójimo, donde tú lo estás pisoteando, tú estás rechazando a Jesucristo. Y el joven rico no sabía, él sabía quién tenía de frente, pero él quería comprar la salvación. Él no quería ganársela, él quería comprarla. Incluso cuando Jesús le dice, pues mira, ya que tú te crees la última Coca-Cola que hay en el desierto, pues si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y aquí se acabó el problema que él tenía. Ese tipo lo que me está pidiendo yo no lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque había amargura en su corazón. Había un espíritu maligno que de egoísmo, de apoderarse de todo bienes y dinero, y llamó amor y llamó a su Dios dinero, y se olvidó que tenía frente de allí era Jesucristo. Me voy. El tipo no me va, este loco a mí no me va a tocar a mí un centavo, y menos a un pobre que nunca se ha ganado nada en la vida. Pues mire, rechazaste a Jesucristo. Cuando usted hace esto en la iglesia, cuando usted se para a un altar, cuando usted se pone a predicar y lleva el evangelio mal llevado, porque tú lo practicas religiosamente, tú estás rechazando a Jesucristo. Cuando tú te pones a señalar, a acusar, como dijo nuestro hermano José Giles en Gálatas, ¿qué mejor comentario se hizo en Gálatas? No se puede explicar más nada. Cuando usted es un bonquinchero de la vida, usted rechaza a Jesucristo porque tú estás pendiente a todo lo que pasa, menos lo que le pasa en su vida personal. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Que el mundo cuando va a la iglesia, lo que hay en la iglesia lo que hay unos chorros de criticones, unos chorros de demonios encubiertos sentados en una silla dañando la obra de Dios. Y si creen que no están dañando, porque no la están dañando, hermano. Se están dañando a ellos mismos, porque la obra sigue ahí. Tú te vas y tú te traes 5 personas más que va a hacer el mejor trabajo que uno. Y esto es lo que no tenemos que entender. Y Jesucristo lo que quería decirle a esta gente, mire, si tú no has visto nunca a mi Padre y no amas a tu prójimo, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a mi Padre, a Dios? O sea, si tú nunca lo has visto, si tú no sabes ni lo que es amor, y va a decir que ama a Dios, que Dios es prácticamente, totalmente amor. Y no entendemos esto. Y nos da un coraje algunas veces y insultamos, faltamos el respeto, maldecimos al prójimo. Y eso es rechazar a Jesucristo. Y la gente tiene que entender, no, mi relación con Dios. Mire, usted lo que es un hipócrita. ¿Qué relación tú tienes con Dios? Tú la tienes con el diablo. Y hay que decirlo así. ¿Qué relación tú tienes con Dios cuando tú ves a tu hermano que está necesitado y tú tienes el banco virado con mucho dinero y no quieres sacar un centavo y dárselo? No, que eso yo lo sudé con mi frente. Es que tú sudaste con tu frente. Si tú sabes que la mayoría del dinero que tú tienes en tu banco no fue ni legalmente lo recibiste, tuviste que hacer muchas cosas que pisoteaste el nombre de Cristo y la iglesia para llegar a eso. ¿Cuántas veces tú dejaste la iglesia por irte a trabajar tiempo extra que te dieran más dinero? Eso es rechazar a Jesús. Amén. La gente no quiere entender esto. La gente lo que quiere es vivir una vida de lujo, paz,
gozo, la cual no la tienen porque están pendientes cuánto dinero se le estaba yendo, cuánto, o en qué versión va a ser, mientras nosotros, que somos los rechazados, nosotros, que somos los que nos metemos a estudiar y sabemos que nos dan, la gente nos critica porque todo el mundo quiere ser pastor ahora sin tener el llamado, y si es ordenado, quieren decirle al pastor como el pastor tiene que hacer las cosas. Y eso no es así. Ay, Dios escoge a su gente. Dios sabe quién escoge. Cuando Jesucristo cogió a sus 12 discípulos, él sabía que había un traicionero en medio de ellos y le dio la oportunidad que se levantara y que estuviera con ellos y aprendiera algo. Y la decisión final, ¿cuál fue? Traicionar a Jesucristo. Pedro no anduvo con Jesucristo y en el momento que Jesucristo iba a ser arrestado, sacó una espada y cortó una oreja a una persona. Tú no acabas de ver que este hombre, todos los milagros que hizo contigo 3 años, todo lo que te dijo, incluso te predice tu traición y tú te pones guapo de barrio después que tú aprendiste. Pues mire, eso es rechazar a Cristo. Tú atentas con tu prójimo, tú estás rechazando a Cristo. Y esto es algo que uno tiene que entender. Cristo es la ficha importante del ajedrez del evangelio. Si tú no sabes mover la ficha, el diablo te va a dar jaque mate y te va a llevar el mismo diablo. Para llegar al Padre, tiene que ser a través de Cristo. Y para tú llegar a Cristo, tú tienes que dejar muchas cosas. Tú tienes que escuchar leer lo que el joven rico hizo. Desperdició su oportunidad de su vida única. Podía haber sido uno de los apóstoles, quizás pudo haber sido mejor que Pedro, mejor que Pablo, y perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque cambió a Cristo por nada. Y cuando nosotros cambiamos a Cristo por nada, estos son los problemas que nos buscamos. Cuando nosotros nos ponemos a buscar decisiones de nosotros y no contamos con Cristo en nuestra vida, en nuestro día de vivir, en nuestro trabajo, en cualquier decisión que yo tome, yo tengo que contar con Cristo, porque Él es que sabe si me conviene o no me conviene. ¿Qué me valga yo tener un trabajo que me pague un montón de dinero a la semana o a la quincena y no llego ni a la iglesia y se me ha perdido la vida? Pues mire, he rechazado a Cristo por dinero. Y tenemos que entender esto. Sí, el dinero es usual para que nosotros podamos sobrevivir. Pero mira, mi hermano, todavía yo no conozco uno que le sirva a Cristo que ha pasado hambre. Todavía no he conocido a uno. Aquí los otros días uno me mandó un mensaje que estaba pasando hambre y tiramos una cadena de oración. Después me mandó un mensaje, gracias. Dios tocó a alguien me trajo comida a mí y a mis hijos. Pues mire, estas son cosas que uno tiene que decirlo con gozo. Cuando tú tienes Cristo en tu corazón, cuando el día se ponga oscuro, cuando la luz se vaya y tú eres la única fuente, busca hasta dónde conectarte para que pueda alumbrar. No te pongas a mirar al ajeno y desear lo que tiene el ajeno, porque estás dejando lo que Dios te dio a ti, para que te dio con mucho valor, para que tú caminaras, lo estás tirando para el lado, para seguir otra cosa. Es como coger la Biblia y tirarla al zafacón y coger el libro de un filósofo y hacer caso de lo que dice el filósofo en su libro, la cual nosotros sabemos a dónde va a conducir. Mano Andrade. Gracias, Pastor Román, unas palabras muy certeras que nos ha compartido en esta noche. Bien, mi querido siervo, ahora viene lo que más me encanta, la ronda de preguntas. Para cada uno de ustedes les tengo una pregunta. Pero antes quiero hacerle la siguiente reflexión. Yo como maestro en el área fiscal, en el área secular, ¿verdad? Siempre yo me preguntaba, si en las instituciones educativas, ¿por qué no se enseña a Jesucristo y a su palabra? Pero sí nos enseña en el pensum académico, ¿verdad? Se enseña de Adolfo Hitler, de su biografía, y nosotros sabemos quién fue él. Un sanguinario, trasnochado, desequilibrado mental, que mató a miles y millones de seres humanos aquí en la Tierra. Se enseña de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden y de muchos criminales, personajes nefastos para la humanidad. Pero en los centros educativos no se enseña de Jesucristo, no se enseña de su palabra. Cuando la palabra de Cristo mismo nos enseña a ser mejores esposos, nos enseña a ser mejores hermanos, mejores seres humanos. Yo le preguntaba una vez a un funcionario público del Ministerio de Educación, la misma reflexión que le acabé de decir. No me supo contestar. Se quedó así absolutamente mudo, impávido. Hasta se asustó por mis palabras, mis queridos hermanos. Y sin duda alguna es una gran verdad.
también es muy cierto lo que ustedes han acabado de comentar, mis siervos, que el mundo se burla de nosotros. El mundo se burla de los cristianos, nos señalan, levantan falsas calumnias contra nosotros y toda clase de mentiras. Pero Jesús dijo en su palabra en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, que nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados cuando alguien levanta calumnia contra nosotros, cuando alguien nos mira mal, cuando alguien nos señala. Somos bienaventurados y debemos nosotros estar felices y más que felices, estar en gozo en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Muy importante esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a pasar aquí a la ronda de preguntas y vamos a empezar con mi hermano José. Cocolón, año, Cocolón. Hoy le tocó ser el primero en contestar, mi querido hermano. Miren, oigan, aquí seguro tengo yo el pastor Arroyave, el Cocolón, año. Ve, hermano, el Cocolón. Bueno, me dan el pase a mí para terminar con algo y avanzamos. No sé. Ya, listo. A ver, Pastor José. Amén. Existen personas que dicen, según ellos, que no necesitan un Salvador y viven por vivir. Según ellos, son autosuficientes ya por el simple hecho de ser buenos, de que no han matado ni una persona, que no dicen malas palabras, que no son groseros, que no salen ni en la noche. Y ellos dicen, no necesito a Cristo. ¿Qué usted le diría a esa clase de personas que creen porque son buenos, porque han ayudado a su vecino, regalándole un televisor, ya se creen salvos y que no necesitan de nadie? Amén. Amén. Ay, qué hermoso, hermano. Esta noche voy a regalarle un aplauso. Pero no al pastor Román, se lo va a regalar al Espíritu Santo, hermano, al Espíritu Santo. Aleluya. Al Gloria Paracleto por darle tanta sabiduría. Aleluya. Hermano Román, Gloria se le está despertando ese espíritu que estaba dormido. Aleluya. Sí, no, pero eso es una forma de decir, hermano. Hoy día han estado sumamente espléndidos. Yo no soy la perita en dulce, hermano, para caerle bien a todo el mundo, pero tampoco soy el Billy Graham de este tiempo, ni tampoco el Calvino, ni Armenio, ni el cuando dijo usted, hermano, cuando dijo mandamiento, la gente ha confundido una cosa, hermano. ¿Sí? Como dice mandamiento, Dios manda y yo miento. Mandamiento. Mandamiento. El verdadero es mandato, mandatos y preceptos. Nosotros, este Calvino, este Armenio, que vio afuera de Roma la cruz con una boca que le decía Chiro, en mi nombre vencerás. Sí, Constantino. El emperador Constantino. Sí, que creo que Constantino se le chumó la cabeza, se tomó qué cosas que a veces escribió, cosas que ni le puso a la Biblia, hermano, que el Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas, hermano, que dice aquí, me voy a referir a Efesios, ¿sí? Efesios 2, 8, 9, si no me equivoco, para la pregunta del hermano, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No, es Romano ese. A ver, ay, se me lengó la traba ahorita, hermano. Efesios. ¿Sí? 2, 8, 9. Ese es el tema. ¿Sí? Desarrolle nomás. Desarrolle nomás. Ya sabemos el texto. Ya la gente... Hoy día me estoy quedando ya, porque ustedes están cogiendo una viada fenomenal en el espíritu, hermano. Pero yo estoy cogiendo la bayoneta nomás, hermano, porque ya mismo, hermano, ustedes van a ganar, hermano. Desenvaine. Sí, entonces, hermano, las personas creen que por obras de la ley van a ser salvos porque le regalé un televisor. No, eso no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo puedo regalar todo el dinero que tengo. Si lo hago para que la gente me vea, o cojo el Face para que vea que le está dando un platito de comida al vecino, ¿ok? Y para decir que soy buen cristiano, erróneo, hermano, erróneo. Que no sepa la mano derecha lo que hace la derecha, hermano. ¿Sí? Porque muchas personas pensamos que regalando, cuando uno hace algo, hermano,
y perdón quizá la expresión, no tiene que llamar a la banda municipal para que haga orquesta porque he regalado solamente $20 al pastor para que pague el internet para que pueda seguir funcionando. Hay personas que lo hacen en secreto y dan grandes cosas para la obra del Señor, pero no por eso van a ser salvos, hermano. No por eso van a ser salvos. Van a ser salvos por haber creído en el unigénito Hijo de Dios, como dice allá en el Textus Receptus, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que rechaza la luz, rechaza todo. El que quiere vivir por las obras de la ley, sí, y falla en uno, se hace culpable de todos. Así que nosotros, hermanos, como hijos verdaderos de Dios, vamos a hacer las cosas como para agradar al Señor, no como para que el ojo lo vea, no como para que el vecino diga, hermano Román, oh, qué bonito que habla hermano José, regalémosles un aplauso al hermano José. Esas son cosas que ya no se dan, hermano. Ahorita tenemos que, el que vive por el Espíritu, sí, y el que ha aceptado al Espíritu, permanezca en el Espíritu y el Espíritu le da la palabra. Por eso les estoy diciendo hoy día, qué bendición, hermano. Ya creo que va a tener que salir corriendo porque ustedes sí están orando más que mí en estos días, hermanos. Sí, pero no para que el ojo lo vea, sino que como para que el Espíritu nos vivifique y vivifique a las personas que nos escuchan. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el dulce nombre de Jesús, hermano. Amén, amén, mi querido hermano José, amén, por esas palabras. Bien, pasamos aquí entonces a mi hermano Pedro. También le tengo una pregunta para usted, siervo. Ya, vamos nomás, a ver si podemos. Claro que sí. Ya, existe, le decía, esa otra división de los seres humanos que tienen miedo de miedo a la gente, ¿verdad? Por eso no se acerca a Cristo. ¿Qué nos puede decir al respecto, siervo? Bueno, la verdad, mi querido siervo, siempre vamos a encontrar a ese tipo de ser humano, ¿cierto? Que teme acercarse, porque ¿Por el qué dirán? por el qué dirán, por la vergüenza, por el rechazo a la familia. Muchas veces cuando llega alguien que se convierte y es rechazado por su propia familia, entonces hay muchos que no quieren llegar al Evangelio por eso. Pero realmente, mis queridos hermanos, el Señor fue claro cuando dijo que de los valientes es el reino de Dios. Yo creo que acá cuando dice la Escritura que aquel que aborrece su vida por causa de mí, dice, la hallará. Entonces, cuando yo dejo mis temores, cuando yo dejo el sentir vergüenza, cuando yo dejo el sentirme tímido por ser cristiano, por predicar la palabra y me empodero de las bendiciones del Señor, me empodero de las promesas que el Señor me da, se van a ir los temores. Se van a ir los temores. Yo creo, mi pastor Alejandro, que eso es una gran excusa de mucha gente, de tener miedo, ¿no? Que yo no soy capaz. Si aquí nadie es capaz, si aquí quien nos capacita es Jesucristo, es su Espíritu Santo nada más. Él pondrá palabra, Él nos guiará, Él nos usará. Entonces, hermanos amados, yo creo que acá es una gran excusa, pero nosotros sabemos que de los valientes es el reino de Dios. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los violentos, los que realmente quieren salvar sus vidas, van a caminar detrás de la luz a cualquier precio, a cualquier precio. Yo quisiera, pastor, antes de entregar, quisiera leer este verso, que no me quiero quedar con este verso que tengo aquí en mis manos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios en el capítulo 13, en la segunda epístola, en el verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Examinémonos nosotros mismos si estamos en la luz. Examinémonos a nosotros mismos si somos hermanos fervientes en el Espíritu, si andamos en la santidad. Examinémonos si realmente en nosotros están cayendo los frutos de la carne. Examinémonos. Y luego dice, y probaos a vosotros mismos. Y luego Pablo pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros. Y luego dice, a menos que estéis reprobados. Realmente, si no somos valientes, si no somos, hermanos, deseosos de predicar la palabra, si nos da vergüenza salir con una Biblia bajo el brazo, ir a la iglesia, si nos da vergüenza, hermanos, hacer un directo por Facebook, porque hoy día realmente
no podemos abrir nuestras iglesias, pero sí podemos predicar por las redes sociales. Nos da vergüenza a lo mejor mandar un WhatsApp, hermano, alentando a otro, porque no quieren que sepan que somos cristianos, cuando realmente de los valientes es el reino del Señor. Examinémonos nosotros entonces. ¿Hay valentía? ¿Hay perseverancia? ¿Están los frutos de la carne apoderándose de mí de alguna manera? Entonces, yo creo, mi pastor, que la respuesta es que hay gente que busca excusas para decir, no, yo tengo temor, tengo temor de que me vean que soy cristiano. ¿Vas a la iglesia? Le preguntan. Acá en Chile le dicen, ¿te volviste canuto ahora? Porque uno de los predicadores que llegó a Chile era de apellido Canun, que era un francés, que fue uno de los pregoneros en Chile del Evangelio. Entonces, claro, como le pusieron sobrenombre, ¿cierto?, a los seguidores de Cristo cristiano, aquí les dicen canutos. Te volviste canuto y con desprecio, con mal miramiento. Entonces la gente empieza a tener ese temor. Pero realmente, mis queridos pastores, hay que ser valientes. Yo le digo a la gente, sean valientes en servir a Jesús. Aborrezcan su vida y un día la van a encontrar allá en el reino de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén, siervo Pedro, amén. Amén por esas palabras. Pastor Rafael, aquí le llega su pregunta también a usted. Podemos catalogar otro grupo de seres humanos, ¿verdad?, que les gustan más las cosas del mundo, las riquezas del mundo, el dinero, y no aceptan a Cristo en su vida, mi querido hermano Rafael. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto? La historia del joven rico, su deseo. Hay un dicho acá, no sé si usted lo tiene idea, que dice: cuando tú quieres saber cuán canalla es una persona, dale poder. Y muchas veces la gente se cree que por tener dinero tienen poder y pueden tener nombre por sí mismo y ganarse un respeto en la vida de que esa persona no se puede tocar porque tiene dinero, está herencia o se pegó con la loto o lo que como lo haya hecho, y si creen que con eso controlan el mundo y se olvidan de que hay un mundo espiritual el cual es más importante que el mismo mundo que estamos viviendo, porque el que tú y yo vemos lo que está sucediendo, pero el espiritual no vamos a verlo si no estamos conectados con el Espíritu de Dios. No vamos a entenderlo si el Espíritu Santo no nos revela a nosotros lo que está sucediendo. Y llevar a esta gente a poder entender esto es bien complicado. Esto es como tratar de quitarle el biberón a un niño recién nacido con hambre. El nene va a gritar y te va a ver loco, de lloriqueo y todo. Y es lo mismo, porque ellos nunca han podido disfrutar o sentir la presencia de Dios en su vida. ¿Y por qué nunca lo han sentido? Porque nunca se han preocupado o no ha habido nadie que se haya preocupado en enseñarle quién es Dios. Amén. Educarlo, quién es Dios. Y que todo lo que tienen ellos es porque Dios los ha permitido por un propósito. Y estas son las cosas que nosotros dan ganas de llorar, que en el 2020 todavía hay personas como Job, de oídas te había escuchado, pero ellos no han visto a Dios todavía en su vida. Pues ellos tienen que pasar entonces por un proceso difícil, el cual yo no me pondría contento verlo que pasar, donde ellos tienen que perder todo o perder algo en su vida que fuera de mucho significado y puedan entender que el dinero no es todo en la vida. Yo conozco a una persona en Puerto Rico que ha adinerado, que ese sí empezó de cero, pero el dinero le vale nada. Esta persona es pastor también ahora. Esta persona es de las que se tiene que meter en el bolsillo y sacar dinero y ve que el dinero a uno le hace un cheque por ayudar la obra o ayudar a cualquier persona, porque ese es su deseo y eso fue lo que le enseñaron a él, que el dinero no vale nada, que el dinero un día va a estar, siempre va a estar y tú no vas a estar. Y eso fue lo que entendió. Y las personas adineradas que aman al dinero tienen un problema grave en su vida.
No es porque yo soy millonario y tengo una empresa y empleo a 1000 personas. Aquí el sacrificio no vale, aquí lo que vale es la obediencia. Y si tú no puedes ser obediente a la palabra, estás perdiendo tu tiempo. El único sacrificio que tú puedes hacer es obedecer a Dios. Es el único lo que Dios te va a aceptar como sacrificio. Y el cristiano tiene que entender esto. El cristiano se pasa mirando mucho y muchos de los mensajes que están trayendo erróneos es la prosperidad. No, tú aceptas a Jesucristo y Dios tiene una varita que te va a tocar y mañana va a ser millonario. Mire, eso es mentira. Lo que te puedo decir es que tú puedes tener mucho dinero y aceptar a Jesucristo y mañana puedes ser pobre. Sencillamente. Lo puedes perder todo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le interesa tu dinero. A Dios lo que le interesa es tu alma y tu corazón. Y un corazón contrito y humillado, eso nunca lo va a rechazar Dios. Y cuando la persona rica puede entender esto, amén, este mundo va a mejorar. Pero mientras tanto, mientras el diablo siga sometiendo a esta gente y dejándolos ciegos, y no hay nadie que se levante a decir lo que está pasando en su vida, no lo van a entender. Muchas veces tú le vas a predicar y te van a mirar, predicó, pero siempre hay algo que le va a picar a ellos en su corazón, siempre va a haber algo que le va a llamar la atención y no va a ser de hoy a mañana, pero en el tiempo, esa semilla que tú tiraste en su corazón va a crecer y ellos van a llegar un momento de que va a comprender. Pero si no hay nadie que le enseñe a ellos o que estas personas hayan pasado por la manera más difícil en su vida para poder llegar donde están, mientras todo sea fácil. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto? Todo era fácil. Hasta que fueron expulsados. La vida se le complicó. Bendiciones. Gracias, mi pastor Román. Sin duda alguna, como decía mi hermano José, es el Espíritu de Dios que nos da palabra, mis queridos hermanos, de entendimiento. Amén. Pastor Clever, ¿por qué existen, no algunos, ¿por qué existen muchos cristianos, verdad, que rechazan a Jesucristo? No escucho nada, Alex, no te escuché nada, se corta. Ya, le decía a Clever, ¿por qué existen muchos cristianos que rechazan a Jesucristo, pues no quieren hacer su obra? Simplemente se conforman con ir a la congregación, escuchar al predicador, salen y se comportan tal y cual como siempre. Ellos creen que así van a ser salvos, tratando mal a las personas, solo son santos cuando van a la congregación y se dicen ser cristianos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Clever? Bueno, basado en lo que tú me estás preguntando, yo voy a tomar el texto central del cual estamos hablando, ¿no? Dice el versículo 12, pero a los suyos, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo. Amén. Mira que, basado en lo que tú me estás preguntando, hay mucha gente que ha recibido a Cristo y han creído en su nombre, pero al parecer hay muchos que han creído por ahí en Mahoma, en San Pedro del Listo, en Mahatma Gandhi, bueno, en un sinnúmero de personas, pero menos en el Señor. Acuérdate que hay personas que simplemente van al templo, a la congregación, muchos por necesidad, muchos por enfermedad, muchos porque han quebrado un negocio, muchos porque tienen problemas matrimoniales. Acuérdate que la congregación es como un hospital. En el hospital van todos los enfermos físicos y en la congregación van todos los enfermos del alma. Y entre los discípulos del Señor, basado en el versículo y a la pregunta que tú me estás haciendo, hay muchas personas que dentro de lo que ellos viven abandonan al Señor y se vuelven hijos del diablo, ¿sí? Por decirlo así, porque la Biblia también lo respalda y lo avala. Pero yo quiero respaldarlo con un versículo central porque no quiero que todos los que están viendo se vayan a sentir ofendidos. Hay personas que piensan que porque están en el templo reunidos, están bien con Dios. Pero acuérdate que hubieron discípulos del Señor que se volvieron hijos del diablo. Pero yo voy a leer el versículo central para que todos los que nos están escuchando vean a la luz de la Biblia, porque acuérdense que el título del mensaje central es ¿por qué el mundo rechaza a Jesucristo? Ese es el mensaje. Pero yo voy a leer desde el versículo capítulo 6
del Evangelio de San Juan, el versículo 66, lo pueden leer en su Biblia, lo que tengan Biblia. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con Jesús. Así hay gente en la iglesia, ¿sí? Se vuelven a la vida que ellos vivían. Por ahí alguien me dijo, pastor, yo mejor estaba en el mundial que estando en el Señor porque me va mal. Si imagínese usted a los discípulos del Señor, que Él les adoctrinaba, les enseñaba, los ministraba, los aconsejaba. Aquí dice textualmente en el versículo central del capítulo 6 de San Juan, dice el 66, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior, o sea, se volvieron a la vida vieja, a la vida antigua. Se volvieron al mundial, como dicen vulgarmente los muchachos. Asimismo, al volverse al mundial, se hacen hijos del diablo. Pero yo voy a leer con base bíblica. Del 66 para abajo dice ahí, Jesús le dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedrito le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabra de vida eterna. El 69 dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Eso lo dijo Pedro. Escuche usted, así hay mucha gente en la iglesia que creen en Jesús, ¿sí? Y saben que es el bendito de Dios. Pero ellos no han nacido para ese bendito ni para ese santo del eterno. Y dice más abajo, el 70, Jesús le respondió, no los escogí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Está escuchando usted? ¿Está escuchando todo lo que están viendo? Acuérdense que uno de sus amados del Señor se volvió un hijo del diablo. Ahora imagínense usted, pasó la pregunta que tú me hiciste, pastorales, amigo mío. Acuérdate que hay gente que está dentro de la congregación y están más como amigos y tienen más parcería con el diablo, con las cosas del mundial, que con las cosas del eterno, del cual les cambia su vida. Respetando lo que la decisión de cada ser humano quiera tomar, acuérdense que a mí me ha tocado en mi vida personal, atender a muchos ministros que por circunstancias de la vida han caído cualquiera que sea. Yo no la puedo satanizarlo porque en este mundo tendremos aflicciones y yo puedo también caer. Y este pasaje me remonta a cuando habla en el libro de Judas, cuando el arcángel Miguel, acuérdese usted, vino a ver el cuerpo del patriarca Moisés, acuérdese, vino. ¿Y quién se le presentó? Satán, ¿sí o no? Se le presentó Satán. Y dice las escrituras en el libro de Judas que Miguel no contendió con él y le dijo que Jehová te reprenda. Y se fue inmediatamente. Ahora, yo basado en ese versículo, he estado orando, pidiéndole al Señor, si este ángel podía derrotarlo, porque acuérdense que Lucero no era un ángel de guerra, era un ángel de adoración. Él estaba en los tamborines, en el salterio del reino de los cielos. Pero Miguel es un guerrero y simplemente Miguel dijo, si este ángel cayó, yo no soy la excepción, puedo caer yo también. Habemos también muchos ministros por ahí que juzgamos y hundimos y señalamos. No nos podemos dar cuenta que podemos caer también peor que él. Por eso nosotros diariamente tenemos que leer las escrituras, escudriñarlas, leerlas y que su santo y glorioso Espíritu Santo, el Paracleto, nos alimente para poder nacer cada segundo y cada minuto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Podemos caer, pero si tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, todos los días de nuestra existencia vamos a nacer y vamos a estar bien parados en el Señor. Así tiene que estar la iglesia. Y principalmente, quien está al frente, quien está a la cabeza en el ministerio, quien está en un altar ministrando y enseñando y adoctrinando, tiene que nacer, morir todos los días su carne, su sangre, su voluntad, para que sea engendrado todos los días, cada segundo, cada milésima de segundo, por el Espíritu Santo de Dios para poder nacer todos los días. Porque si aquí un discípulo del Señor se volvió un hijo del diablo, se le metió el chocarrero, nosotros no somos la excepción. Por eso Jesús le dice aquí, le dice a los otros, le dice, y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién reconoció la grandeza y la majestad y había creído en Jesucristo? Era Pedrito.
Pedrito, acuérdate que Pedrito era uno de sus amados y era religioso. También andaba por ahí judaizando. Estaba por ahí sacando la vuelta. Pero cuando se topa con el apóstol Pablo, le dice, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Estás con el Señor y andas con otra camada hablando cosas que no deben. A más de eso, hermano, nosotros tenemos que decir, o somos del Señor o somos del mal. Jesús dijo, escojan ahí, el bien o el mal, la muerte o la vida. Cada cual va a escoger a dónde quiere ir. Y nosotros estamos a la luz de la Biblia. ¿Por qué el mundo rechaza a Jesucristo? Hay muchos que rechazan, como dice el pastor Román sobre el rico. Rechazan más a Cristo por su riqueza. La riqueza no nos va a llevar al cielo. Nosotros tenemos que hacer tesoro allá en los cielos donde el hollín no lo corroe a nadie. Pastor Alejandro. Amén, mi pastor. Los que creen estar firmes, cuídense de no caer, dice la poderosa palabra de Dios. Bien, haciendo un resumen de todo esto debido al tiempo, mis queridos hermanos, podríamos concluir en lo siguiente. Y todo aquel que me esté observando, por favor, atención. Podemos nosotros concluir por qué el mundo rechaza a Cristo. La respuesta está en la propia palabra de Dios. Los voy a invitar a siervos que vayamos al libro de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. Allí está la respuesta de lo que todos ustedes han estado comentando en esta bella noche. ¿Por qué el mundo, por qué el ser humano todavía aún en estos tiempos rechaza a Jesucristo? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Jesucristo, a través de su palabra, un predicador llega a un lugar o la propia congregación, cuando comienza a hablar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, algunos que no están preparados porque viven en el pecado, viven en la tiniebla, no les gusta. ¿Qué es lo que hacen? Cogen, se ponen de pie y se van. Así pasa, me pasó en varias ocasiones en el lugar donde yo laboro. En los ratos libres, en el receso, en los colegios, en la institución educativa, nos ponemos a reunir los maestros y yo les comienzo a compartir la palabra. Y siempre hay el mismo que se pone de pie, no dice nada, se queda mudo, se pone de pie, apenas me va escuchando que estoy hablando del Señor, se pone de pie y se va. Porque más ama las tinieblas que la luz, mis queridos hermanos. Y en este evangelio de Juan 3, 19 al 21 nos explica claramente el propio Jesucristo hablando que están condenados los que no aman la luz porque aman las tinieblas, mis queridos hermanos. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, por supuesto, porque es un deleite para ellos seguir viviendo en el pecado. Y Jesucristo a través de su palabra viene y los confronta. Amén. Entonces ellos no asimilan esas palabras porque tienen entenebrecido el entendimiento y les encanta vivir en el pecado, revolcarse como los animales en el pecado, mis queridos hermanos. Mas el que practica la verdad, dice el Señor en estos versículos, viene a la luz para que sean manifiestas sus obras hechas en Dios, mis queridos hermanos. Entonces, que quede claro en esta bella noche que hemos compartido este precioso tema de por qué el mundo rechaza a Cristo. Mis queridos hermanos, porque no le ha resplandecido la luz que es Cristo Jesús. Amén. Siguen Amén. deleitándose en los placeres y en los pecados que le ofrece el maligno a través de este mundo, mis queridos hermanos. Amén. Bien, amados santos de Dios, no quiero extenderme más. No sé si hay algún comentario o algo para allá y un poco cerrando. Pastor. Siervo Pedro. Pastor, yo unos segundos nomás. Quiero agradecer a los hermanos de Radio Dimensión Apostólica, a los hermanos de Radio Guanergues, agradecer su sintonía. También tenemos sintonía en Estados Unidos a través de Adoradores de Jesús. Tenemos sintonía a través de Todo lo Puedo en Cristo también a hermanos de Nebraska. Así que el Señor les bendiga a todos los hermanos y muchas gracias, pastorales, por haberme invitado en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, siervo. Alex. Clever. Alex. Deseo que por favor una petición muy especial, orar por la esposa del pastor que no pudo venir invitado porque la llevaron de urgencia al hospital. Listo, está bien. Que está un poquito, les pido a todos los panelistas, por favor, ahorita vamos a orar, solamente voy a orar un segundo, por dos personas, nada más.
Está bien, claro. Padre, en esta noche nos unimos con todos estos ministros que estamos en el panel a ponerte al pastor Heriberto Vargas allá en Estados Unidos, la Florida, y a su amada esposa Bellita, Padre, que sea usted usando a los médicos, Padre, para gloria suya y sacando la bendición, porque ellos son tus siervos, tus ministros, Padre, que honran. Asimismo, Padre, te pedimos por la hermana Cintia Chávez, Padre, que se encuentra delicada de salud. Ponemos en tus manos que sea usted su médico y su sanador. Gracias te damos, Dios, porque lo queremos recibir, que está hecho para gloria tuya. Y mañana mismo tenemos noticias de que usted obró y están fuera de lo mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gloria a Pastor Jesús. José. Aleluya. Se fue el pastor Román. Yo soy el del Cocolón. Pastor Rafael Román. Le cedieron el turno. Diga todo en esta noche. Saludos acá de Estados Unidos. Estamos para seguir llevando las buenas nuevas con estos temas a todos los que nos están escuchando. No he podido saludar a nadie hoy porque esto está entrando y saliendo de personas, así que el mensaje está llegando de una forma u otra y le damos la gloria a Dios porque ha permitido que esto suceda. A principio comenzamos con 2 o 3, hoy estamos hablando sobre 600 a 800 personas que nos están escuchando. En una Gloria hora, a Dios. En menos de una hora hubieron sobre 29 shares. O sea que cuando ahorita bajan los números, estamos hablando de que vamos a estar quizás casi llegando a los 1000. Y esto es una bendición para cada uno. Gloria a Dios. Tener 4 locos y siempre todo invitado a esta hora de la noche. Pero si no lo hacemos, le debemos que rendir cuenta a Dios de una manera, y yo no le quiero rendir cuenta a Dios de esta manera. Así que Dios le bendiga a todos, Dios nos guarde y los amo mucho en el amor de Cristo. Amén. Amén. Así es el poder de Dios. Siervo Amén, José. Yo le dije al Señor, si me dan la oportunidad y el tiempo me lo da, yo voy a hablar también sobre la puerca lavada y el perro que vuelve al vómito, hermano. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Se la iba a enchuflar ahí la carabina, tenía montado el gatillo, pero el tiempo no me da, pero el Señor, gracias a Dios, que me da la oportunidad de hablar. Pero, hermanos, quiero basarme ya en 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13 dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, hermano. Y grandioso Dios poderoso nos bendiga por esta preciosa bendición que nos ha regalado de poder compartir. Ya también estaremos saliendo por Zoom por todo Chile. Estamos ya cerca, pero estarán también. Creo que están ustedes, porque este panel está buenazo, hermano. Dios mío, por el amor de Dios. Que es un saludo cordial, hermano. Ya saben que nosotros tenemos mucha audiencia. Cristo es Poder tiene mucha audiencia en Chile, en Rancagua, en Chillán Viejo y en todo Santiago de Chile, hermano. Dios nos ha dado esa oportunidad y bendito sea lo que dice el pastor Román, bendito sean el Dios Todopoderoso que ha unido. Dice que nosotros tenemos que unir el cuerpo de Cristo, pero Dios está uniendo a todos sus miembros. El uno puede ser ojo, el otro puede ser oreja, el otro puede ser nariz, el otro puede ser pie, el otro es mano, pero ¿sabe qué? Todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gracias, mis amados hermanos. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Los que no han estado sintonizando en diferentes partes del mundo, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Gracias. Y que Jesucristo siga creciendo cada día en nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, siervo. Un gusto. Bendiciones. Pastor Román. Dios bendiga. Con esa dieta, Pastor Muy Román. pronto. Muy pronto, queridos amados ministros, muy pronto, con la bendición del Señor, vamos a tener el programa Salvando a tu Familia, que es del Ministerio Rehoboth de Jehová, del cual yo presido, junto con mis queridos pastorales, que estamos al frente del mismo. El ministerio es totalmente a la luz de la Biblia, a la familia. La familia. Esposa, los hijos. Muy pronto, queridos hermanos. De mi parte, su servidor se despide. Un abrazo, siempre están en el altar de Dios, puestos sus nombres ahí. Padre Cristo y a todos los que nos mandan una solicitud de Facebook, Pastor Clever Arroyave, como que no quiere ser pana de uno por acá, ¿no? Dios bendiga. Mandará la solicitud de Facebook. Mande. Mire, a veces, créanlo, yo entro en el Facebook porque yo trabajo en una fundación y hago pues, cosas más adelante, ¿sabes? A veces no acepto muchas personas, le comento, porque uno pone en su perfil
una cara de un perro, una cara de un mono, no sé quién, un mono quiere ser amigo mío. Identifico quién es, no lo conozco. ¿Por qué? Porque a veces suben cosas obscenas. Tiene que identificar. Pero normalmente no se identifica. Por ahí me pasó una foto de una persona, creo que no sé si era del Páramo, pero la acepté y me mandó un pocotón de billetes que me estaba dando que me hace préstamo. Entonces, son cosas que les comento, pero mándenme la cintura. Pastor Román, Pastor Román, mire este sello, mire este sello. Ahí está el sello, Pastor Román. Ya. Gracias. Gracias con todos. Un abrazo. Dios lo bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Era el mío ahora. Bien. Bendiciones.